pero todos bien. Sí, ¿me escuchan? Qué bueno, qué bueno. Bien, me presentaré. Mi nombre, soy la ingeniera Judith Brañez Ugarteche, ingeniera química de profesión. En este semestre avanzaremos con ustedes lo que es la estadística, dividida en dos partes, que es la descriptiva y la inferencial. ¿Ya? Necesito que tengan dos carpetas abiertas en sus computadoras, es decir, que ustedes abran carpetas donde diga carpeta virtual número 1 y la segunda carpeta virtual número 2. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes van a ir almacenando ahí el avance de la materia. En la carpeta número 1 irá lo que yo muestre en resumen, ya para que ustedes no tengan que ir a buscar a otro lado. En resumen, ¿verdad? Les pasaré el PDF del avance de la clase. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Lo reciben en el grupo de WhatsApp y buscan su portafolio, ya sea un cuaderno, ya sea un trapper, y ustedes escriben a mano ese resumen que les pase en PDF. Le sacan foto y lo pegan en Word o un PDF, como guste. ¿Y dónde lo almacenan? En la carpeta virtual número 1. ¿Ya? Cuando yo les pase un video, vamos a discutir, vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué no se entendió del video? Entonces, el resumen de ese video lo toman como apreciación número 1. O segundo video, apreciación número 2, video, y le ponen el título y ponen un resumen de lo que entendieron del video. ¿Dónde va eso? Le sacan una foto, lo pegan en Word y ponen como título apreciación de video número 1. ¿Dónde se graba? ¿Dónde se almacena? En la carpeta número 2. Los prácticos lo resuelven a mano, le sacan foto, lo pegan en un Word o en un PDF. ¿Y dónde lo llevan? ¿Dónde lo almacenan? En la carpeta virtual número 2. Entonces, van a hacer esas dos carpetas que ustedes van a ir llenando a medida que vamos avanzando la materia. El objetivo es que ustedes, de alguna manera, se vean obligados a entender la materia, a hacerle seguimiento, ¿no? A comprender y a que nazcan algunas dudas cuando estén transcribiendo, ¿ya? Porque hay que transcribir a mano. Y el otro es que esa letra de la carpeta virtual número 1, carpeta virtual número 2, coincida con el examen que ustedes van a dar presencial, porque ya saben que los exámenes son presenciales, ¿no ves? Entonces, cuando vayan al examen, tienen que ir con su cuaderno o su trapper, que se llama portafolio. Van y tiene que estar al día. El que tiene al día puede pasar a dar el examen. Eso quiere decir que estudió de alguna manera y que sabe qué es lo que va a ir a desarrollar en el examen, ¿ya? Repito entonces, dos carpetas virtuales que ustedes la tienen en su computadora, que la van a ir llenando, en cualquier momento se les pide, yo les mando un formulario y para que yo pueda almacenar aquí en el Google Drive. Entonces, ustedes lo suben. Y ahí me voy a dar cuenta si están haciendo o no seguimiento a la materia, si están al día o no están al día. Cuando hay un práctico, cuando exista alguna apreciación de video, suban a tal formulario y tienen que subir en ese momento. Entonces, son controles del avance de la materia. ¿Está bien? Creo que eso es ventajoso para ustedes, porque así, a medida que vamos avanzando los temas, ustedes van comprendiendo. Tema avanzado, tema aprendido. Si hay alguna duda, pregunten, por favor, ya. Preguntan las dudas que tengan. La materia no es complicada, no es difícil, pero hay que hacerle seguimiento. Una clase es base para la segunda y la segunda para la tercera y así sucesivamente como una cadena, ¿ya? Muy bien. Si no hay alguna pregunta de lo que he explicado, ¿alguna duda? Ingeniera, buen día. Buen día. Disculpa que la moleste. No, acabo de ingresar a la clase virtual y no escuché nada de lo que usted estaba informando. Ya, yo estuve explicando, seguro, yo estuve explicando de que a la materia, para que ustedes le hagan seguimiento, ¿no? Y sepan qué es lo que se está avanzando, abran dos carpetas virtuales en su computadora. Carpetas normales que ustedes abren, solamente que le van a poner carpeta virtual número 1 y a la segunda carpeta virtual número 2. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes van a ir llenando el avance que nosotros estemos realizando, ¿ya?
¿Cuál es el avance? Por ejemplo, hoy les voy a pasar el PDF del avance de la clase al grupo de WhatsApp. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo van a transcribir en un cuaderno, en un trapper, portafolio, como quieran llamarlo, a mano, porque es un resumen lo que yo les voy a mandar. Lo pasan a mano, sacan foto, lo pegan en Word. Y ese Word o PDF, como ustedes quieran, lo graban como clase número 1. ¿Y dónde lo almacenan? En la carpeta virtual número 1. ¿Qué va a ir en la 2? Los prácticos y apreciación de video. De cualquier manera, cuando yo les mande, les voy a poner ahí para la carpeta virtual número 1, para la carpeta virtual número 2. Así no se equivoca nadie, ¿ya? ¿Ahora sí entendió, Ronald? Sí, ingeniera, muchísimas gracias. Ok, bien. Entonces, para la asistencia, jóvenes, necesito que primero coloquen el apellido. Ya van ustedes ahí a su recuadro personal. Hay 3 puntitos, ya ustedes saben dónde dice renombrar. Y primero ponen el apellido. ¿Ya? Primero ponemos el apellido. Y luego el nombre. A mí me facilita para, así como yo corregí el mío, ¿lo ven? Brañez Ugarteche Judith. Ustedes hacen lo mismo, ponen primero el apellido y luego su nombre. Por ejemplo, Carlos Junior va a poner Álvarez Carlos, si es que está presente, ¿no? José Víctor Carrasco. Pone primero Carrasco y luego José Víctor. Vamos cambiando, vamos cambiando. Primero apellido. Gabriel García. García primero y luego Gabriel. Aguirre González. No, González Aguirre está bien. Portillo también. Aguilero. Ya. Correcto. Muy bien. Entonces, cada clase, por favor, hagan eso, ¿ya? Ronald para... Ya. Ok, listo. Eso van a hacer cada clase, ¿ya? Entonces, primero apellido y luego nombre, cosa que yo pueda con el listado. Tarabillo, Ronald, tiene que primero ponga Tarabillo y luego poner Ronald. Vamos, coloquen primero apellido y luego nombres. Renombrar. Listo. Ya está. Bien. Entonces, cuando yo les pida abrir cámaras, en cualquier momento, no siempre al final de la clase, puede ser a la mitad de la clase, estén atentos. Abren sus cámaras y esa es la asistencia. El que no abrió cámara, aunque esté registrado ahí su apellido y su nombre, no tendrá asistencia, ¿ya? Entonces, solo el que abra su cámara en el momento en que se les indique. Por ahora pueden tenerla cerrada, no hay ningún problema. Pero en el momento que diga yo, abran cámara, esa es la asistencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a iniciar con la clase número 1. Les voy a compartir la presentación. Ahí se aprecia bien, ¿verdad? Muy bien. La primera clase es una introducción donde vamos a ver un poquito el concepto de lo que es la estadística, las utilidades que tiene, las variables, los datos. Algo que se ha visto también en cálculo 1, ¿no? Que es una variable, por ejemplo. Hoy tendría que hacer una prueba diagnóstica y preguntarle qué es una variable, a quién tiene por variable independiente, dependiente, ¿no? Que son datos. Bien. Entonces, el concepto que se tiene de estadística depende de los autores, pero en el fondo todos son obviamente lo mismo, ¿no? La estadística es una ciencia que nos facilita a dar soluciones a problemas. Por eso es que como ingenieros tenemos que conocer la estadística, porque nos vemos frente a distintos problemas que todos le buscamos solución, ¿no? Menos para la muerte, pero todo tiene solución. Nosotros cuando estemos trabajando,
no vamos a decir, bueno, este es el problema, pero estas son las posibles soluciones. Le tenemos que dar alternativas de soluciones. No podemos llevar un problema y no darle qué se puede hacer. Eso es imposible. Un ingeniero siempre debe llevar 2 o 3 soluciones, ¿no? Si tiene un jefe arriba, le dice, mire, este es el problema, pero podemos hacer esto o podemos hacer esto otro. Nunca vayan con un problema y no le lleven una solución posible o 2 o 3 soluciones, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de ser un ingeniero. Todo problema le busca una solución. Entonces, la estadística numéricamente respalda esos problemas que hay. No solamente para ingeniería, sino también para medicina, para cualquier disciplina, ¿ya? Así sea para abogados. Respalda numéricamente la estadística. Entonces, para la solución de problemas, los cuales nosotros necesitamos conocer las características sobre el comportamiento de algún suceso o algún evento. Por ejemplo, este evento que fue muy mencionado, ¿no? Entonces, nos permite inferir. ¿Qué significa inferir? Significa adelantarnos a lo que pueda suceder, ¿no? Adelantarnos un poquito, ¿no? Como predecir. Por ejemplo, ayer ya la temperatura estaba bajando, cómo era en otras latitudes y en qué tiempo nos llegaba esta baja de temperatura. Ya se adelantaron, ya salió la noticia que estábamos en alerta naranja y que iban a descender a 9 grados la temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿qué han hecho con esa información? Han inferido, ¿no? Se han adelantado a lo que iba a suceder. Por eso aquí nosotros analizamos una muestra y decimos que ocurre en toda una población. ¿Qué es una muestra y qué es una población? Ya estoy hablando estadísticamente. Son términos en los cuales, por ejemplo, Bolivia entera es una población. Las muestras son cada departamento, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, son muestras de una población. Entonces, una población es el conjunto entero, o el universo, si ustedes quieren. Y la muestra es una partecita, es un subconjunto. ¿De acuerdo? Es un subconjunto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos inferir? Analizando una muestra y decimos que sucede en toda la población. Ya, en este momento yo les puedo preguntar, ¿cuántas mascotas tienen en su casa? A ver, ¿cuántas mascotas tiene? Alguien me dice 3, otro me dice 4, otro me dice 5. ¿Se entiende, no? Yo saco una media. Y puedo decir que la mayoría tiene esa media. De esa muestra de esos 5 compañeros que pregunté, salió dos mascotas. Entonces digo, todos los estudiantes de estadística tienen 2 mascotas. Ya estoy infiriendo, suponiendo, ¿no? Con esa muestra que yo saqué, les pregunté, me salió 2 y digo que todos tienen de a 2. Entonces, a eso nos permite inferir el comportamiento de sucesos iguales o similares sin necesidad de que estos ocurran, ¿no? Me puedo adelantar. Bien. Así es con el tiempo, ¿vieron? Los datos del tiempo. Esto nos da la posibilidad de tomar decisiones acertadas y a tiempo, así como realizar proyecciones. Esto es lo que nos interesa también a nosotros como ingenieros, ¿no? De pronto estamos produciendo algo y cada vez es menos la aceptación, no voy a seguir produciendo más, ¿no? Esa producción va a disminuir o quizás le hago unos cambios, ¿no? Porque ya me estaban avisando que no está siendo aceptado, entonces me permite hacer proyecciones. Quizás tengo materia prima para producir algo, tengo mi producto final. Y por meses se compra en cantidad, otros meses no. Entonces, para el año siguiente ya yo sé cómo comprar mi materia prima. En ese mes que se vende más, compro más materia prima. En el que se compra menos, compro menos. Entonces ya estoy haciendo mi proyección, ¿no? Se puede hacer proyecciones del comportamiento de suceso. Solo se realizan los cálculos y el análisis con los datos obtenidos de una muestra de la población y no con toda la población, porque si preguntamos a todos nos vamos a tardar mucho y es dinero. Lo que sí permite preguntar a toda la población, ¿qué se llama eso? Si pregunta a toda la población. ¿Encuesta, ingeniero? Sí, a través de una encuesta yo puedo hacer a la población y todo eso que yo le hago una encuesta a toda la población. ¿Qué se llama eso? Censo. Censo, que es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro medio, ¿no? Que es muy importante saber el censo,
¿Por qué es importante? No solamente para saber la densidad poblacional por cada departamento, porque mientras más personas tenga, le corresponde entonces del Tesoro General más dinero, porque tiene que atender a más personas en cuanto a salud, educación, y a los que tienen menos población tendrán que recibir menos dinero, ¿cierto? Sin embargo, en aquellas épocas nosotros éramos menos en Santa Cruz y estamos recibiendo como si fuéramos menos cuando somos el departamento más poblado. Por eso es que se exige el censo, ¿no? Ahí sí se pregunta a todos, como dice su compañero, a través de una encuesta que no la conocemos y queremos saber, tenemos que conocer qué es lo que nos van a preguntar. Bien, entonces actualmente para nosotros es el INE, que es el Instituto ¿de qué? Nacional de Estadística, ¿ya? Y es el que publica qué es lo que sucede en cada departamento de un país. Bien, decía inicialmente que la estadística que vamos a ver son dos, ¿no? La estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿ya? Entonces, ya habíamos dicho que es la ciencia que se encarga de recolectar, que recolecta datos, información, ¿ya? Organiza esos números, los resumen. Finalmente, después que hace eso, los analiza los datos. ¿Para qué los analiza? Para llegar a una conclusión. ¿Ya? Entonces, se dividen esas dos, descriptiva e inferencial. ¿Qué hace la descriptiva? Como dice literalmente el término, describe tal cual está. Entonces, se encarga de la recolección, organización, presentación, que puede ser a través de gráficos, y análisis de los datos de una población. Y esos datos los sacó de una muestra. Entonces, ¿eso sería la descriptiva? No. Sin embargo, la inferencial se encarga de toda esa información anterior de la descriptiva, se encarga de analizar la información presentada por esa descriptiva mediante técnicas que nos ayuden a conocer con determinado grado de confianza a la población, lo que nos permite tomar decisiones, que esto es lo importante al final, tomar decisiones. Ustedes han tomado una decisión de asistir hoy a la clase, de levantarse temprano y llegar acá. En las estadísticas, con la información para lograr esa decisión, yo tengo que conocer una técnica con los datos que obtenga de la descriptiva para llegar a esta decisión final. Entonces, ¿qué pasa con la estadística inferencial? Va a necesitar ciertos métodos estadísticos dependiendo del tipo de datos, ¿no? Y de la información que querramos. Siempre considerando el grado de confianza. O sea, siempre hay un margen de error que la estadística nos permite determinar. Muy bien, hemos hablado de población y hemos hablado de muestra, ¿no? La población es el conjunto definido de todos los individuos, conocido también como el universo, ¿ya? De donde se observa cierta característica. Al número de integrantes de la población se le llama tamaño de la población. Algunos libros la representan con la letra N mayúscula, otra con la letra N minúscula. Lo importante es que sepamos que corresponde al tamaño de la población. Las poblaciones pueden ser finitas si son contables. En este momento, digamos, todos ustedes que están presentes son 26. Son contables. Cuento 1, 2, 3, son 26. Toda la población. Yo puedo sacar una muestra y pregunto a 5. Los 5 que pregunte son una muestra. O infinita, como el caso de las estrellas, por ejemplo, ¿no? Valores infinitos u otras variables. En cuanto a la muestra, habíamos dicho que es un subconjunto. Si la población es un conjunto, entonces la muestra es una partecita que se llama subconjunto de la población. Este subconjunto o la muestra nos va a reflejar las características de la población lo más cercano posible. El número de individuos que integran a la muestra, llamado tamaño de la muestra, se representa con una N minúscula. Claro que algunos textos la representan con una N mayúscula. Lo importante es que nosotros no perdamos la información de que si se trata de cantidad de una población o cantidad de una muestra.
¿A qué llamamos individuo? Individuo es el elemento de la población o de la muestra. Puede llamarse igual para muestra y población, pero que ese elemento o ese individuo nos da información sobre lo que se estudia. Si yo pregunto a 5 de ustedes, cada uno de ellos es un elemento, cada uno de ellos es un individuo, ¿ya? ¿Qué es una variable? Es una característica o propiedad de los individuos que se desea estudiar y se puede medir o calificar. A veces se llama una calificación, se dice, entonces es un número, ¿ya? Entonces puede medir. Cambia o varía, por eso es variable. No es, si fuera el mismo valor sería una constante, ¿no es cierto? Eso hemos llevado en cálculo 1. O varía con el tiempo de un individuo dado. O cambia o varía de elemento a elemento, de persona a persona, ¿ya? Por ejemplo, la edad, el peso, el sexo, estado civil, número de hijos, etc. ¿Qué es un dato? Dato, vamos a hablar mucho de datos sueltos y datos agrupados. Datos sueltos es cuando n es menor a 30. Datos agrupados cuando n es igual a 30 o mayor a 30. En este momento son 26 estudiantes ustedes presentes en la clase. ¿Son datos sueltos o datos agrupados? Perdón, está bien la pregunta. ¿Alguien puede decirme? Datos agrupados. Ya, voy a repetir el concepto, ¿ya? Un dato suelto es cuando n es menor a 30. Un dato agrupado es cuando n es 30 o más a 30, puede ser 100, 200, ¿ya? Entonces, en este momento en la clase somos 26, ¿no? ¿Eso corresponde a datos sueltos o datos agrupados? Datos sueltos. Datos sueltos. Datos sueltos. Entonces, ¿por qué es importante saber si es datos sueltos o datos agrupados? Porque hay fórmulas que son para datos sueltos y otras que son para datos agrupados. Y en el examen no se les avisa, se les da una serie de números y usan la fórmula que les venga, digamos. No, tienen que contar. Si es menor a 30, ocupen las formulitas que son para datos sueltos. Si es 30 o más de 30, usen la fórmula que es para datos agrupados. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Ok. Pueden ser estos datos univariados, ¿ya? Por ejemplo, yo pregunté el mascota. Les pregunté cuántas mascotas tienen. Entonces me comenzaron a dar el dato de 2 mascotas, 3 mascotas, no tiene mascota 0, tiene una mascota 1. O bivariado, si ya yo pregunto 2 cosas, ¿no? Si cada individuo me va a dar 2 informaciones, que además del número de mascotas me diga el número de hermanos que tiene. O además de la mascota me diga el tamaño que tiene la mascota o la edad que tiene la mascota. ¿Se entiende, no? Entonces, puede ser multivariado. Entonces, la naturaleza de los datos pueden ser datos cuantitativos o datos cualitativos. Cuantitativos ahí está indicando, ¿no? Cálculo 1. ¿Qué significa? Que tengan que tener número. Y cualitativo, que tengan que ver con las características organolépticas, es decir, con los 5 sentidos, ¿no? Olor, sabor, color, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualitativo, ¿cuál sería? Los colores, ¿no? Porque no tienen número los colores. No, nadie dice que el rojo es 1 y que el amarillo es 2. No, basta con nombrar, son cualitativos. Mientras que cuantitativo es la edad, por ejemplo, el número de hijos, el número de mascotas, la estatura que ustedes tienen, el peso que tienen. Eso es cuantitativo, que se expresa con números. Y cualitativo es lo que se expresa generalmente con las características organolépticas. Bien, entonces decíamos que cuantitativo es con números, valores obtenidos al medir, ya sea el peso, la estatura, la temperatura, el número de hijos, esos son datos cuantitativos y variables conocidas como variables cuantitativas. Y los datos cualitativos son por categorías, ¿no? Se obtienen al calificar las características en cuestión como el sexo, varón o mujer o varón, estado civil, ¿no? Soltero, divorciado, viudo, grado máximo de estudio también, grado máximo de estudio,
puede ser un doctorado, una maestría, una licenciatura, ¿no? Y también los colores, fíjense acá. Aquí llamamos una variable dicotómica. Solo pueden tomar dos valores cuando es di de dos, ¿no? Sí o no. La respuesta, generalmente en los cuestionarios se pone eso, ¿no? ¿Viajó al exterior? Sí o no. No hay intermedio, no hay que más o menos viajó o que casi viajó, no hay. O sí o no. O se pone también con valores como de 0 y 1. Ya uno dice, significa que es sí, que es no, o que este es no y que este es sí. Pero no tiene más que esas dos posibilidades. Como hombre y mujer, bueno, ahora ya hay muchas cosas acá, ¿no? Pero hombre y mujer. O bueno o malo, o encendido y apagado, ¿no? Entonces, en la variable cuantitativa se pueden distinguir dos tipos. En la cuantitativa, miren bien esto, porque es importante cuando ustedes entreguen el resultado de un ejercicio de estadística. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si ustedes me entregan como si fuera continua el resultado, no hay problema. Pero si es discreta y me la entregan como continua, ahí todo el ejercicio está mal, porque aunque usen el método adecuado, y si el resultado me entregan como continua cuando es discreta, queda anulada toda la pregunta. Entonces, es muy importante saber que cuando nosotros estemos con una variable cuantitativa, la que tiene número, podamos saber cuándo es continua y cuándo es discreta. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuándo será una continua? Cuando la variable puede tomar cualquier número real. Cualquier, ya sea decimales o enteros, todos entran. El peso, por ejemplo, el peso, ¿cómo lo expresan ustedes? Por lo general, lo expresamos como un número entero, ¿no ven? Pero no siempre es así. Por ejemplo, yo peso 69.5. Puedo decir que tengo 69 o puedo decir que tengo 70. ¿Ya? Por lo tanto, es una variable continua. ¿Que puede expresarse en discreta? Sí. Pero de discreta continua no se puede nunca. ¿Listo? Entonces el peso, por ejemplo, es una variable continua. Las variables discretas. ¿Cuáles son las variables discretas? Aquellas que solamente pueden expresarse con números enteros, nada más que números enteros. No pueden ser con decimal. Entonces, solo pueden tomar números enteros. Por ejemplo, el número de hijos de un individuo, ¿no? O el número de hermanos, o el número de mascota. A ver, vamos a participar acá. Para que no se duerman. Darwin, Amaru, ¿cuántas mascotas tiene? Tengo uno. Uno. Álvarez Jr., ¿cuántas mascotas tiene? Tengo 3. Tiene 3. Y Aponte, Abraham, ¿cuántas mascotas tiene? 2, ingeniero. 2. ¿Y alguien más? Yo, ingeniero. Ya, ¿cuántas tiene? 5. 5, ya, hasta ahí. Sumen cuántas mascotas hay en total. 11, ¿no es? 11. ¿Y cuántas personas participaron? 4. Agarren su calculadora y díganme cuál es la media de estas mascotas. ¿De cuántas mascotas más o menos tiene? ¿Ya dividieron? 2. 11 entre 4 sale 2. 2,75 sale. Un 2. decimal. Sin decimal, exactamente. Okay. Eso, aunque en la calculadora salga decimal, ustedes han razonado con esto. Claro, aunque por eso le digo, la pregunta es, o me dicen 3 o me dicen 2. ¿Por qué? Porque es una variable discreta, ¿vieron? Aunque en la calculadora salga con decimales, escuchen bien, ustedes tienen que razonar. Si en la calculadora les sale decimales y ustedes saben que es discreta, ustedes no me pueden anotar 2.75. ¿Qué tienen que anotar? 3. O ponen 2. No, yo redondeo. ¿Y cuánto sería? 3. Mi respuesta sería 3. La mayoría de ustedes tiene 3 mascotas en su casa. ¿Se entiende? Esa es una variable discreta. Es lo mismo que el número de hijos. ¿Cuántos hermanos son?
y de pronto digamos que en lugar de mascotas sean hermanos, no van a decir que tienen 2.75 hermanos, porque no hay 0.75 hermanos. Ya, aunque le falta un brazo, una pierna, es un hermano. Y lo mismo sucede con las mascotas. ¿Se entendió? En el examen nos va a dar ese tipo de preguntas. Todas las preguntas tienen eso, toditas sin excepción. Todas van a tener un resultado. Entonces ustedes tienen que razonar y decir si mi resultado lo dejo como número entero o lo dejo como número decimal. ¿Cómo voy a saber? Me voy a dar cuenta porque me voy a preguntar, ¿es continua mi variable o es discreta? Ah, es discreta, ese decimal lo pongo como número entero. ¿Es continua? ¿Lo dejo como entero o lo dejo como decimal? Da lo mismo. Porque esta continua puede expresarse como discreta, pero la discreta nunca como continua. Por ejemplo, medirse la presión. ¿Es continua o es discreta? Es discreta. La expresamos como discreta, pero es continua. Porque nunca está en 110, 110.5 y va variando, pues, ¿no? Va variando, 105, 108, así, va variando. Pero la expresa, igual la temperatura. Ahorita, ¿cuánto estamos en la temperatura? 19, 17 grados. ¿Cuántos grados estaremos ahorita? ¿Alguien sabe? 16. 16 dice. 16. Pero les cuento que no es 16, es 16.3 o es 15.9, pero ya la expresaron como discreta, pero es continua. La temperatura no queda estática y siempre va variando, ¿no? Es continua la temperatura, pero la expresamos como discreta. La edad, por ejemplo, ¿qué edad tienen ustedes? ¿Nadie quiere decir la edad? 20. 20. 19. Pero no tiene 19, ni tampoco tiene 20 el que tiene 20. Yo les aseguro. ¿Por qué es variable discreta o continua? Es continuo. Es continua, porque cuando usted termina esta clase ya no va a tener 19, va a tener 19 puntos y algo. Mañana va a tener un poquito más, pasado mañana hasta que llegue la fecha de su cumpleaños. Pero la expresamos como discreta, como número entero. Sí, porque la continua se puede expresar como discreta, pero la discreta no. Por eso hay que tener cuidado en los ejercicios del examen. Nadie le va a avisar, el resultado tiene que ser discreto. Usted se tiene que dar cuenta qué variable está analizando. Si está analizando número de pernos, va a tener que poner número entero, porque es discreta, ¿no? A no ser que hable de una sustancia en la cual, por ejemplo, del peso de un metal. Peso de hierro, por si quiere. Eso es continuo. Puede expresarse con decimales, porque hay medio kilo, 3/4 kilo, o tonelada, media tonelada, 3/4 parte de tonelada. ¿Me entendieron? ¿Está claro? Entre continua y discreta. Sí. Ok. Bien. La medición. Hay escalas de medición. Esto va tanto para lo que es variable cualitativa como cuantitativa. Miren, la escala nominal es para cualitativa. Los voy a nombrar nada más. Nominal, nombrar escala. Por ejemplo, los colores. Puedo nombrar rojo, amarillo, verde, azul. O puedo poner azul, verde, rojo. O puedo poner amarillo. Basta con nombrarla. ¿Para quién corresponde esta escala entonces? Para variable cualitativa. ¿Está bien? ¿Se entendió? Otro es el sexo. Puedo poner varones, mujeres, o puedo poner mujeres, varones. Basta con nombrar, ya yo tengo la escala, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok. La escala ordinal también viene a ser para cualitativa. ¿Por qué razón? Porque no basta nombrarlo, sino que usted tiene que nombrarlo en forma ordenada. El grado de instrucción que tienen ustedes es muy diferente uno a otro, porque puede ser que uno de ustedes ya tenga un técnico medio, ¿lo ve? O digamos de los profesores.
¿no? Entonces, hay una escala ordinal. Yo no voy a poner primero técnico medio, después un doctor, después bachillerato. No, tiene un orden. ¿Quién viene primero? Primaria. Algunos solamente hacen primaria, otros hacen secundaria, bachillerato, técnico medio, técnico superior, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado. ¿Se entendió? Hay un orden. O como el grado de los militares, ¿no? No va a poner usted un mayor, le va a poner un cabo, le va a poner un teniente, después va a poner un coronel. No. Tiene un orden. ¿Se entiende? A eso se llama escala ordinal, que pertenece a la variable cualitativa, pero no lo tiene que nombrar, lo tiene que ordenar. Lo nombra, pero de manera ordenada. ¿Se entiende? Como Eso es ordinal. como de excelente el servicio a malo. Exactamente, exactamente. O de malo a excelente, pero tiene un orden, ¿ya? No lo puede poner así como quiera, tiene que ordenarlo. Pero así como usted dice, bien, ese es un recreo. Cada vez que tengamos eso, volvemos a ingresar. Muy bien. Falta que ingresen, tenemos que ser 26. 5 más. Bien, en el camino se quedaron, ¿cuántos? Ah, ya viene uno más. Ya 3 seguramente que no estaban en clase. Vamos a continuar, ¿ya? Estábamos en la escala ordinal. Hay la escala de intervalo y la escala de razón, que esto sí, intervalo, ustedes saben que el intervalo es un conjunto de datos, ¿verdad? Si yo pongo de 5 a 10, de 10 a 15, de 5 a 10 ya hay, es un intervalo. Hay el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, hasta el 9,99 si es que está abierto, ¿no? El intervalo. Sí, es un conjunto de valores. Entonces aquí ya es cuantitativa. Escala de razón también es cuantitativa. ¿Está claro? Bueno, como ya entendimos el concepto de todo ello, de todas maneras, aquí va a quedar cómo es y algunos ejemplos, ¿ya? Nominal asociada a la variable cualitativa y es denominada de este modo si no se pueden hacer operaciones aritméticas entre sus valores. Estos son únicamente etiquetas. Por ejemplo, sexo, código postal, estado civil, número de teléfono, número al correr en un maratón, deporte favorito, carrera a estudiar. Son cualitativos y nada más las nombro porque va variando, ¿no? La ordinal, habíamos dicho que requiere un orden. Los valores de la variable tienen ese orden con un nivel específico, pero no se pueden hacer operaciones tampoco. Por eso es cualitativa, para variable cualitativa. Por ejemplo, pésimo, malo, regular, bueno, excelente. ¿Vieron? Ese orden de menor a mayor. Primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y ya saben todo lo demás que sigue. O el grado de instrucción de los militares. La escala de intervalo
es así, fíjense. Hay un orden entre los valores de la variable y además una noción de distancia, aunque no se puedan realizar operaciones, pero tenemos alguna. El 0 o punto de inicio no es único, es más bien un punto nada más de referencia. El ejemplo claro está en las escalas que tenemos de temperatura, ¿no? Como Fahrenheit, Celsius, el Ramour. Por ejemplo, también la edad de la Tierra, la línea del tiempo de la humanidad. La de razón, la magnitud tiene sentido físico, existe el cero absoluto, existe orden, se puede determinar cuántas veces es mayor uno que otro, ¿no? Comparamos, tenemos una regla de un metro, un flexo. Por ejemplo, el peso, ¿no? La estatura, la edad, la distancia, el dinero, todo eso son variables también cuantitativas y son, en este caso, fíjense toditas estas, ¿son discretas o son continuas? Al ser cuantitativa, ya yo puedo decir si es discreta o continua. ¿El peso es discreto o continuo? Continuo. Continuo. ¿Estatura? Continua. La edad continua. Todas continuas, correcto, pero son cuantitativas. Muy bien. Para nosotros obtener esas informaciones y ver si son cuantitativas, cualitativas, ¿no? Tenemos que tener esa información de alguna manera. Por ejemplo, yo les pregunté a ustedes cuántas mascotas tenían, les hice una pregunta, por lo tanto hay fuente de información que podemos hacerla, como decía su compañero, a través de una encuesta y así recopilamos los datos, ¿no? Podemos hacer ese cuestionario, entrevista también, o podemos hacer un experimento y nosotros mismos anotar los resultados, ¿no? Entonces, un procedimiento utilizado en la investigación científica, en la parte que somos nosotros de ingeniería, somos de la parte científica, para obtener información que permita conocer el comportamiento de algún proceso, ¿no? Vamos a ir registrando a medida que pasa el tiempo o hacemos ciertos cambios, ¿no? Otra fuente de investigación puede ser la documental, que es el procedimiento para obtener datos mediante la consulta de información ya escrita, o sea, datos que ya existen, ¿no? Está concentrada en los documentos que se realizan en libros, revistas en bibliotecas, revistas indexadas o las hemerotecas o en centros virtuales, ¿no? Que actualmente lo que más usamos son los centros virtuales. Bien, esto no les hace falta a ustedes, pero quizás alguno quiera repasar de cálculo 1, ¿no? Cómo se redondea, cómo se hace la notación científica, cuáles son las cifras significativas, sobre todo se las pongo porque necesariamente se van a tener que dar cuenta cuando tengan variables cuantitativas discretas. Entonces van a saber cómo redondearla, cuál es la cifra significativa. ¿Ya? Entonces, aquí se las dejo para repasar también la notación científica, las cifras significativas, que ya lo conocen, pero se las dejo de todas maneras. El orden de los datos, la ordenación es un proceso mediante el cual los datos están acomodados de tal manera que se establece un orden, ya sea ascendente o descendente entre ellos. Bueno, hay muchos métodos, pero dos entre ellos son el listado en orden ascendente o un método de tallo hoja. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Quiero mostrarles un video. ¿No hay ninguna duda, jóvenes? No, ingeniera, está todo claro. Ok, ahora les voy a pasar unos videitos solamente con el objetivo de respaldar esos conocimientos que acaban de recibir, ¿ya? Esa explicacioncita que igual se las voy a mandar al grupo, ¿ya? Bien, atendemos entonces. Dentro de las variables cuantitativas, que son aquellas que se pueden contar y medir con números. Escucharon bien, ¿no? Solo cuantitativas son aquellas que se clasifican en discretas y continuas, no la cualitativa, ¿ya?
nos encontramos con las variables discretas y las variables continuas. Una variable discreta es aquella que solo puede tomar un número finito de valores, ya que no puede tomar ningún valor que se encuentre entre dos consecutivos. La característica de estas variables es que los valores que toman se obtienen mayoritariamente contando y no midiendo. Ejemplo de variables discretas podrían ser el número de hermanos, el número de trabajadores en una empresa o la cantidad de supermercados que hay en un barrio. Normalmente, las variables discretas no suelen tener números decimales. Por otro lado, una variable es continua si dentro de un intervalo puede tomar un número infinito de valores. Por ejemplo, la altura de una persona, la temperatura en un lugar o la distancia recorrida por un atleta serían variables continuas. Entonces, la diferencia entre las variables discretas y las variables continuas es que, en general, las primeras se obtienen contando y las segundas midiendo. Por ello, los posibles valores que pueden tomar las primeras en un intervalo son finitos y los valores que pueden tomar las segundas en un intervalo son infinitos. Por ejemplo, en el caso del número de hermanos, en el intervalo correspondiente a 0 y 3 hermanos, esta variable solamente podría tomar 4 valores, ya que es imposible que una persona tenga 1,5 hermanos o 2,573 hermanos. Además, para saber cuántos hermanos tiene una persona, no hay que tomar ninguna medida, ya que solamente se deben contar. Por esta razón, esta variable se considera discreta. Por otro lado, con respecto a la altura de una persona, en el intervalo correspondiente a 160 centímetros y 190 centímetros, esta variable puede tomar infinitos valores, ya que una persona puede medir 180 centímetros o 163,5234 centímetros o 186, todos los decimales que se quieran dar. Además, hay que ver que para obtener los valores de esta variable no hay que contar nada, sino que lo que hay que hacer es tomar medidas. Por ello, esta variable se considera continua. Y esto sería todo con respecto a las variables discretas. Bien, entonces queda claro la diferencia que hay entre discretas y continuas, ¿no? Enseguida les paso otro, un momentito. Bien, vamos a ver la importancia que tiene la estadística en la ingeniería, o por qué tenemos que estudiarla, ¿ya? Presenta una breve descripción de las técnicas estadísticas de mayor uso para generar información útil en la toma de decisiones, junto con algunas áreas y disciplinas que guardan relación en la ingeniería para las cuales la probabilidad y la estadística tienen aplicación. En el presente artículo se muestra la importancia que tiene el pensamiento aleatorio y estadístico para el ingeniero como responsable del planteamiento de soluciones a problemas que se presentan en las organizaciones. Igualmente, se hace una descripción de algunas técnicas estadísticas usadas frecuentemente como el control estadístico de calidad, los estudios de confiabilidad y pruebas de vida, el análisis y diseño de experimentos, el análisis de regresión, las series de tiempo, el análisis exploratorio de datos, la simulación y el muestreo,
con las cuales el ingeniero, además de obtener información para la toma de decisiones y la solución de problemas. Al relacionar la probabilidad y la estadística con los programas de ingeniería, es pertinente señalar que el profesional en ingeniería requiere herramientas que le permiten decidir en ambientes de riesgo e incertidumbres, lo cual implica que el recorrido que hace para cumplir con su tarea los lleva a resolver dificultades y elegir entre varias alternativas aquellas que a su juicio tengan el mínimo riesgo. El ingeniero se encuentra con variabilidad en los datos y multiplicidad de alternativas de solución. Es aquí donde la probabilidad y la estadística dan su aporte para orientar el curso de acción del tomador de decisiones, quien con una sólida formación en teoría de la estimulación, en pruebas de hipótesis y en pensamientos estadísticos tienen las herramientas para elegir mejor alternativas a la luz de los datos. El ingeniero está en la tarea de diseñar experimentos y analizar datos de diferentes fuentes. Acuden a las diversas técnicas estadísticas que disponen con miras a reducir la incertidumbre y generar seguridad para la toma de decisiones. En este propósito, su formación en pensamiento estadístico le ayuda a tener mayor efectividad, ya que según Willie Parkins, quienes tengan esta formación son personas que caracterizan, entre otros aspectos, porque evitan hacer especulaciones subjetivas y dan soluciones con base en los datos. Tienen calidad sobre los procesos de generación de datos, involucran la variabilidad y el incertidumbre. Tienen en cuenta la validez interna y externa en la experimentación, conocen e interpretan los procesos de estimación, entienden el concepto significancia en estadística, valoran la utilidad y la estadística para estimar, comprar, predecir, construir indicadores y mostrar sus resultados. Se mostrarán las técnicas estadísticas para la toma de decisiones de un ingeniero. Control estadístico de calidad. Confiabilidad y pruebas de vida. Diseño y experimentos. Técnicas de regresión. Series de tiempo. Análisis exploratorio de datos. Y muestreo. La probabilidad y la estadística tienen aplicaciones con el concepto de múltiples áreas y disciplinas, las cuales son parte integral de diversos programas académicos de formación técnica y profesional. En la salud ocupacional e higiene y seguridad industrial, la estadística es vital para el riesgo metódico de los accidentes laborales y para el cálculo de indicadores que soportan implementación de programas de prevención. La probabilidad y la estadística son bases para realizar estudios donde no hay certeza en los datos, como aquellos que se enmarcan en el campo de la investigación de operaciones, en los cuales se requiere utilizar técnicas estadísticas a trabajar como modelos probabilísticos, como los relacionados con líneas de espera y pronósticos en la teoría de la decisión. La probabilidad y la estadística en la formación del ingeniero será útil para el éxito en la solución de problemas. Por lo anterior, todos los planes de estudio de los programas de ingeniería complementan por lo menos 2 cursos de estadística en donde la probabilidad tiene un espacio reservado. La estadística es una ciencia multidisciplinaria al servicio de todas las profesiones, especialmente de la ingeniería, lo cual por su naturaleza cuantitativa no escapa del manejo de datos, fenómenos permeados por la incertidumbre. La probabilidad no se puede desarticular de la estadística, ya que en el vínculo para pasar de un análisis descriptivo a un conformitario a través de los procesos inferenciales, los cuales generan resultados con ciertas incertidumbres, la probabilidad y la estadística apoyan el método de la ingeniería para la toma de decisiones empresariales.
¿No se durmieron? Todo ingeniero. Ingeniera. Ya. Ingeniero, estamos aquí. Ok, es que la voz de la muchacha hace un solo ritmo, ¿no? De todas maneras, creo que en síntesis les estaba diciendo de que es importante la estadística para ustedes como ingeniería, sobre todo porque nos vemos ante problemas que debemos buscarle y darle solución. No sé si escucharon eso, ¿no? Y que una vez que tengan eso, bueno, es para que ustedes tomen decisiones. En última instancia es tomar decisiones, ¿ya? Porque el ingeniero, estando en una empresa, estando en su propia empresa o en alguna institución pública o privada, debe tomar decisiones. No lo toma el técnico, no lo toma el subalterno, lo toma el ingeniero, ¿no? Y si hay problemas, tiene que ir con el problema y alguna serie de soluciones. Nunca vaya con un problema y no le busquen una solución. Si saben el problema y no tienen la solución, no vayan hasta que tenga 2 o 3 soluciones posibles. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere dar un resumen de lo que ha visto, qué les ha parecido el video? ¿Nadie escuchó el video? Hola, hola. ¿Alguien puede comentar? ¿Nadie quiere comentar algo del video? El primer video, ingeniera, explicó lo que es una variable continua y una variable discreta, bien específicamente. Exactamente, y sobre todo la diferencia, ¿no? Porque en los exámenes lo que se pregunta son diferencias. ¿Cuál es la diferencia? No pregunta concepto. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno al detectar la diferencia es porque ya sabe los conceptos. Cuando no sabe conceptos no puede decir la diferencia, ¿ya? Bien, ese es el primer video correcto. Bueno, jóvenes, vamos a abrir cámaras para considerar la asistencia. Todos abrimos la cámara. Asistencia se manda ahí al grupo. El que está con cámara abierta tiene presente. El que no abra la cámara, no. Y después me escriben que que mi cámara mal. Yo le voy a decir, está bien, mas no va a ser considerada su asistencia, ¿ya? Solamente para los que están presentes. A la cuenta de 3 ya le saco el screen, ¿ya? 1, 2, parece recto, 3. Ingeniera, disculpe, es que yo no tengo cámara. No tiene cámara. ¿Quién es? ¿Quién es el que no tiene cámara? O sea, sí tengo cámara, pero no quiere funcionar. Desde hace rato estoy bregando que funcione. Ya, ¿cuál es su nombre y apellido para que lo anote una vez? Ronald Taravillo Cabrera. Ya, abrimos. Paso asistencia. Espérense, quédense que tengo falta el otro grupo un ratito. ¿Qué más? Esos que salen con sonrisa me gusta, los que salen tristones, ojos cerrados, ¿qué pasa? ¡Ánimo! El día está empezando y ustedes son bien jovencitos, tienen que tener energía y alegría para cada día. Ya está. Muy bien. Ahora, jóvenes, nos vemos el día martes, nos toca, ¿verdad? Si Dios lo permite, nos vemos martes. Recuerden que hay que seguir cuidándose con todas las medidas de bioseguridad. Si ustedes se cuidan, cuidan a sus familias y así nos podemos cuidar todos. Ya nos vemos el día martes.